Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes hoy, viernes 15 de julio del año 2022. Gracias por estar con nosotros y nada, y tomar un tiempo de sus vidas para escuchar nuestras impresiones, nuestro análisis de la situación internacional y de lo que acontece aquí ahora en nuestro mundo. Recuerden que durante el segundo segmento, vía telefónica, estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, hablando también y presentando sus puntos de vista a la incidencia, ¿no?, a las noticias y los asuntos importantes que desde su punto de vista están ocurriendo aquí en nuestro planeta Tierra, nuestro hogar en el universo. Bueno, muchas noticias interesantes que queremos compartir hoy con ustedes y obviamente también nuestra opinión, como siempre. Antes de entrar en materia y de abrirnos, ¿no?, a los temas a discusión, quiero indicarles también que ya nuestro programa, o mejor dicho, nuestra conferencia de mañana está totalmente llena, ¿no? Se llenaron completamente los espacios, sold out, así que gracias a todos ustedes los que siempre nos dan el apoyo. Así que Ponce ya mañana no cabe nadie. Pero me comunica nuestra productora Denise Bay, que ya estamos pronto a poder también presentar esta conferencia en la zona metropolitana, acá en el área de San Juan. Así que durante el próximo mes de agosto vamos a estar ya dando, ¿no?, la información importante para que ustedes puedan tener todos los datos, para que puedan estar con nosotros en la próxima presentación de Código Negro. Asumo que ya para el lunes esto debe estar disponible, así que ya estaremos hablando la próxima semana de este asunto. Desde ahora, gracias por el apoyo, como siempre, a toda esta gente. Ahí está Denise, ven, sí, que nos vemos mañana en el restaurante La Antesala by Fusión, en la avenida Hostos 105. La Antesala by Fusión, avenida Hostos 105, es bien importante porque hay otra antesala que es en otro pueblo, para que no se me vayan a perder. No, nadie se confunde con Ponce. Ponce es Ponce, eso va a estar seguro. Bueno, dicho todo eso, gracias amigos, una vez más. Vamos a entrar en materia en la discusión de temas que yo creo que son de impacto internacional y que tenemos que definitivamente tenerlos en estos momentos a la mano. Hay algo muy interesante y creo que debemos estar claros de lo que está pasando en el mundo, y especialmente cuando vemos lo que está impactando el Caribe, ¿no?, lo que sucede también en nuestra zona. Aquí en Puerto Rico y el Caribe es importante que veamos que no únicamente lo que nos pasa acá en la isla de Puerto Rico es lo que tiene peso, valor político o inclusive económico en toda nuestra región. Aquí hay decenas de repúblicas, tanto en las pequeñas islas como en los países que tienen costas con el Mar Caribe. Y aquí hay obviamente una ebullición política. Siempre ha habido asuntos importantes desde la década de los años 50 con la Revolución Cubana y todas las situaciones que se dieron inclusive con Panamá y otros conflictos que se han dado en nuestra región del Caribe. También tenemos que recordar que hay un fino equilibrio para mantener esta zona más o menos, ¿no?, equilatada, para que no sea esto pues una región de conflictos y de problemas grandes. En los últimos años, el lugar donde se han registrado la mayor cantidad, digamos, de eventos de impacto político, también de eventos desastrosos, por no decirle hecatombe, ha sido Haití, ¿no?, la República de Haití, que comparte la isla de la Española con República Dominicana. En Haití sabemos muy bien que el pasado año fue asesinado el presidente haitiano y que desde entonces hay un vacío de poder en esta república. Hemos visto, ¿no?, cómo ha ido el tiempo a través de Haití, de la época de Papá Duvalier, Baby Doc y desde mucho antes. Si queremos llegar a la historia y ver la revolución haitiana, pues vamos a ver ahí obviamente las consecuencias de lo que ha sido el proceso y el tratar de buscar en algún momento estabilidad y crecimiento por una república o un estado fallido como ha sido Haití. Traigo todo este asunto porque las noticias son sumamente malas en estos momentos. En las pasadas días, en las pasadas semanas, han muerto más de 50 personas en los combates que se están dando en las calles de Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe es la capital de Haití, y allá pues aquello está territorio apache, como dicen, anarquía total, que ha comenzado, ¿no?, a atraer y desequilibrar todos los asuntos de lo que pasa en ese país, de lo que debería ser la vida social, ¿no?, la calma política que debería tener un país en cualquier parte del mundo. Y traigo este asunto porque las Naciones Unidas, precisamente, ¿no?, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, acaba de dictaminar que se le prohíbe a todo cualquier país que pertenezca a las Naciones Unidas, ¿no?, a que puedan exportar o puedan brindar armamentos a Haití. Me explico para ponerlo más claro. No están hablando ahora de aviones de guerra, barcos de guerra, tanques de guerra, armamento militar, no, se está hablando de armas ligeras
¿no? Por ejemplo, podrían ser inclusive rifles de asalto, pistolas, revólveres, escopetas, este tipo de armas que pudiesen llegar a la población haitiana, que esto incrementaría aún más definitivamente la violencia que se está viviendo en este país. Las Naciones Unidas han dado, ¿no?, una comunicación indicándole a todos los países de su organización que no envíen armas a Haití, debido a que, como he dicho, aquello allí está fuera de control, no hay gobierno, no hay prácticamente control alguno de las calles y sigue, ¿no?, esta guerra sin cuartel en todo rincón del país, no solamente en Puerto Príncipe, sino en otras ciudades de Haití. Así que importante que echemos el ojo. Recuerde que Haití siempre ha tenido, no únicamente compartido con República Dominicana, la española, sino que siempre han tenido problemas fronterizos, y en los últimos años hemos visto también cuál ha sido la política que ha utilizado República Dominicana contra los migrantes haitianos y todo lo que ha ocurrido, ¿no?, en esa zona de la frontera y más allá de eso, con los migrantes como tal. Así que es una situación triste, está cerca de nosotros, pero a la misma vez se ve muy lejana, ¿no? Aquí mucha gente ¿no? No interesa precisamente que estén las cosas buenas, o las cosas, ¿qué diría yo?, bien, en armonía. Es lamentable porque hay un viejo dicho que dice que río revuelto, ganancia pescadores, y siempre hay grupos de intereses que se aprovechan de este tipo de inestabilidad. Créalo usted, por más pobre que sea un país, por más terribles que sean las condiciones de vida, por más complicada que sea la aparente situación, siempre hay grupos que se benefician económicamente de la desgracia de los demás. De eso ha vivido este mundo siempre, y eso siempre ha estado acá frente a nuestros ojos. Dicho todo eso, y vamos directamente a toda esta situación del mundo. Mientras tanto, hay otra cosa que también nos pone a pensar, y es lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Usted sabe que en estos días el presidente Joe Biden va a visitar Israel, va a ir a visitar Arabia Saudita, ha tenido encontronazos con el gobierno de Arabia Saudita. Obama, por ejemplo, que era el antecesor de Joe Biden en el sentido de que eran del Partido Demócrata, brincando un momento, obviamente, a Donald Trump. Obama tenía muy malas relaciones con Netanyahu y con el gobierno de Israel, ¿no?, con el grupo sionista. Por otro lado, pues ahora tenemos que Joe Biden está buscando la forma de acercarse nuevamente a Israel y tener acuerdos más sólidos. Esto, de hecho, lo vamos a extender en la discusión con el ingeniero Orlando Pla, pero lo traigo porque precisamente debido a la visita de Joe Biden en esta región del mundo, Irán ha comenzado, ¿no?, una serie de ensayos, una serie de maniobras navales utilizando buques y drones, ¿no?, una serie de buques que pueden lanzar drones, buques que lanzan misiles, otros tipos de armamentos que son construidos y producidos por la industria iraní. Me explico, no es que se los compraron a Rusia, ni a China, ni a nadie más que esté en el mercado internacional de armas. Es que lo hemos dicho por muchísimos años y la información está descrita en toda la prensa y en cualquier publicación que pueda hablar, ¿no?, sobre los conflictos del Oriente Medio y sobre las posibilidades militares que tiene Irán. Irán tiene su propia, obviamente, industria armamentista, su propio bloque militar, y construyen misiles de medio, corto y de largo alcance. Tienen una gran variedad de drones. Inclusive es tan extensa, ¿no?, la variedad de drones que tiene y la capacidad de estos para maniobrar en combate, que van a estar facilitándole en las próximas semanas drones a las fuerzas militares de Rusia que están activas en Ucrania. Es decir, Irán va a estar enviando estos armamentos, estos drones, tanto de vigilancia como de combate, para que las fuerzas rusas puedan empatar en cierta medida, vea usted, vea esto desde otro ángulo, puedan empatar en cierta medida el uso de este tipo de tecnología con Ucrania. Debido a que Ucrania, usted sabe que ha utilizado drones de fabricación turca, ha utilizado drones de fabricación estadounidense, ha usado drones inclusive israelitas, ha usado tecnología obviamente que ha sido traída de diferentes países, por ende necesita diferentes tipos digamos, de entrenamiento y capacitación para el personal, debido a que, aunque Israel no es de la OTAN, vende estas armas, ¿no? Turquía sí es de la OTAN. La OTAN, como todos sabemos, ha estado, ¿no?, enviando este tipo de ayuda militar, aparte de dinero y todo lo necesario para que Ucrania pueda permanecer y pueda continuar en guerra, defendiéndose, entre comillas, y a la misma vez pues tratar de liberar, ¿no?, al territorio de Ucrania de la invasión rusa. Todo esto es parte, ¿no?, de esa mogolla, como decimos los puertorriqueños, de todo lo que en estos momentos se discute y complica el panorama ya en esa región de Europa Oriental. Así que bueno, Biden estará por el Medio Oriente,
Irán quiere demostrar mollero, quiere enseñar mollero, quiere tratar de impresionar a Biden de alguna forma. Vamos a hablar más adelante con el ingeniero Orlando Plas de lo que se llama el Tratado Abraham, el tratado que impulsó Donald Trump precisamente para que países como puede ser Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países de la región, aunque ya tienen acuerdos con Israel como son Jordania y son Egipto, pues estén, ¿no?, unidos en lo que pueda ser una resistencia contra la intervención iraní en esa región. Así que, ojo, porque no únicamente el mar meridional de China y Taiwán son focos de peligrosidad y no únicamente el conflicto ucraniano, hay cosas que están en estos momentos surgiendo. Y esto es importante, y nuevamente vuelvo a señalar, que uno esté pendiente de este tipo de historias, este tipo de noticias, este tipo de información que en Puerto Rico pasa con ficha, por debajo del radar, aquí no se discute en los medios, y hay gente que por alguna razón estúpida, o tal vez por la ignorancia misma que los consume, pues no cogen obviamente en serio este tipo de situaciones que podrían empujarnos a todas a una gran guerra. Todos podríamos entrar a una gran guerra en cualquier momento. ¿Y por qué todos? Porque si Estados Unidos obviamente entra en guerra, pues los puertorriqueños estamos en guerra. Eso es elemental. Pero hay personas que creen que es más importante saber si Jennifer González va a ser candidata a la gobernación, ¿no? Si obviamente este influencer lo van a meter preso, no lo van a meter preso, que si Rafi Pina está en la cárcel acá o allá, o que si Bad Bunny vende mucho. O sea, ese tipo de capacidades inferiores, ¿no? De poca profundidad, pues eso, lamentablemente, como dicen en Estados Unidos, low thinker, mucha gente que a veces peca de eso y no ve más allá de lo aparente, lo que tenemos frente a nuestros ojos. Así que despierta durmiente. Hay muchas cosas que seguir estudiando. Mientras tanto, hay algo que ha sido terrible y que está afectando el clima una vez más. Esto es un tema recurrente. El cambio climático está ahí. Todos los días surgen nuevas noticias, todos los días surgen nuevas mediciones científicas. Se sigue acumulando, ¿no?, información, se sigue haciendo mediciones in situ de todo lo que pasa en el planeta y obviamente las noticias no son buenas, nunca son buenas referente a esta situación de los climas extremos y lo vuelvo a señalar por enésima vez. Aquí es importante ver lo que las noticias nos están dando desde Europa y específicamente nos están hablando de los incendios forestales que están en estos momentos suscitándose allá en el sur de Europa, sumamente peligrosos, desde España, Francia y otras naciones del área del Mediterráneo, afectadas por una enorme ola de calor, ¿no?, una intensa ola de calor que ha llevado, ¿no?, a más de 105 grados de temperatura en algunas zonas. Despierta durmiente, hablando de grados Fahrenheit, ha estado 47, 48 grados centígrados en otros lugares, casi 50, así que esto definitivamente es una ola de calor, son peligrosas. Hace varios años, allá en la época pasada, vimos como decenas de españoles murieron por ondas de calor, precisamente allá en Madrid y otras regiones de España. Así que esto no hay que cogerlo con ligereza. Estas son situaciones peligrosas que se han dado también recurrentemente en el área del Índico, en el área de la India, Pakistán, etcétera. Así que es importante seguirle el paso a todo esto porque acá en Puerto Rico también hemos tenido recientemente ondas de calor. ¿Es o no es así? Las hemos pasado. Hemos tenido un poco de agua en estos últimos días que ha mejorado la situación de la sequía que había en Puerto Rico y que pues se precipitaba obviamente hacia una sequía más severa. Tenemos la suerte, ¿verdad?, que el clima del Caribe pues fluctúa y acá nos ha llegado más agua, nos han llegado pues diferentes fenómenos atmosféricos de poca intensidad, pero que se han traído agua suficiente para no llegar a una crisis mayor. Y ya usted ve que hemos ido saliendo poco a poco, ¿no?, del racionamiento de agua que tenemos. Dicho eso, ¿qué pasa? Bueno, casi 10.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas en Francia, ¿no?, en los fuegos forestales. Centenares de bomberos han estado tratando de controlar estos fuegos en Francia. Lo mismo ha estado pasando en España, donde también los incendios forestales han estado destruyendo hectáreas, más de 6.300 hectáreas en los últimos días, y esto pues nuevamente fuera de calor. Miles de personas han tenido que ser sacadas y removidas de los lugares donde viven, pequeños poblados allá en esas zonas de España y de Francia, personas que viven en la ruralía, debido obviamente al descontrol de estas llamas y a que esto pues aparentemente, según nos dicen los meteorólogos, tiene que ver directamente con esta ola de calor, la deshidratación de los bosques, la falta de lluvia, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con eso. Dicho de esta manera, hay otras cosas más también que quiero tratar, aparte de esto, aunque es breve, porque el clima es cambiante. Este es un planeta que tiene un clima caótico, lo hemos dicho muchas veces, y ahora con este reajuste planetario, pues habrán situaciones que seguirán trayendo, ¿no?, climas extremos de un punto a otro punto. O sea, aquí no va a haber puntos medios, eso del equilibrio, el balance, se perdió. Así que ya es tiempo de empezar o hace tiempo, ayer debemos haber empezado a hacer los cambios necesarios y efectivos, es decir, la voluntad para cambiar lo que pasa en el mundo. Mientras tanto, en el campo económico,
y esta vez llegando a los Estados Unidos. Usted sabe que la inflación en Estados Unidos, que aquí en Puerto Rico la tenemos tal vez al doble. Acá recuerde que lo hemos explicado hasta la saciedad, los que viven en Puerto Rico tienen familias puertorriqueñas allá en Estados Unidos que viven aquí todavía en la isla, saben que aquí pues tenemos de todo, la ley de cabotaje, tenemos por ahí todo tipo de impuestos, fletes, todo lo que nos ponen. Y aquí pues obviamente se duplica y triplica el precio de diferentes tipos de mercancías debido a nuestra condición insular. Pero sí es importante señalar una vez más que la inflación está haciendo estragos en los Estados Unidos y que a través de la historia política de esa nación, los presidentes que no pueden controlar la inflación o que no la pueden superar, están destinados a ser derrotados en las elecciones próximas. Así que el 2024 es posible que tanto el presidente como el gobernador actual de Puerto Rico se los lleve tío peluca, o sea, que no puedan prevalecer en el campo político. Y esto lo traigo porque los récords que se están dando en estos momentos de la inflación en los Estados Unidos han llegado a empatar los que ocurrieron hace 40 años cuando ocurrió la última gran inflación estadounidense. Así que acaban de empatar eso. En estos momentos, mientras todo el mundo está buscando de qué manera o qué forma poder allanar el camino y enfrentar los altos precios que tenemos o los sobreprecios que estamos viviendo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señala con su dedo y con su boca de comer dice que el responsable de esto es Vladimir Putin, es la guerra de Ucrania, esto es la situación de inestabilidad internacional que se ha creado debido a este conflicto y que debido a eso es que se está viviendo la inflación. Claro, no toma su responsabilidad dentro de la administración, que debería tener su responsabilidad, dentro de la toma de decisiones con toda esta cuestión de sanciones económicas, las que puedan ser de efecto boomerang, ¿no? Con el corte obviamente del gas a Europa. Hemos visto como el euro ha caído, o sea, ha puesto al nivel del dólar, y todo esto ha afectado directamente a la economía europea, y vemos a Alemania, que es la economía más fuerte de toda Europa, cómo se ve definitivamente debilitada enormemente. Este es un planeta de energía, y cuando digo un planeta de energía es porque nuestra civilización es de hidrocarburos. Nuestra civilización precisamente vive de los productos del petróleo, los subproductos del petróleo, y todo corre con eso, desde los químicos, agroquímicos, polímeros, combustibles, name it, busque lo que usted quiera. Es de esa forma, no es de otra. Así que todavía no hemos transformado, ¿no?, nuestra forma de hacer tecnología, de hacer negocio y producir energía. Todavía estamos ahí atascados en ese medio. Por ende, los que controlan, ¿no?, la industria petrolera, la refinería, los que controlan obviamente lo que tiene que ver con la industria química, etcétera, etcétera, pues lógicamente eso tiene el control o el sartén por la manga. Así que lo hemos visto por el mango, lo hemos visto en los últimos tiempos, y en muchas ocasiones es una historia que se ha repetido. Por aquí es importante señalar que mientras eso lo dice el presidente Biden, Putin obviamente dice lo opuesto, ¿no? Aquí estos son dos extremos. Usted crea el que quiera, pero no importa quién usted le crea. La realidad es que todos estamos viviendo las circunstancias, y por lo que vemos, ni un bando ni el otro, es decir, ni un bloque económico, ni el otro bloque económico, ni los grupos políticos de estas naciones poderosas todavía toman una decisión inteligente. ¿Para qué? Para acabar con este conflicto. O sea, todo el mundo quiere ganar por las malas, le gusta el que no le guste, todos quieren ganar por las malas. Eso es lamentablemente parte de la naturaleza humana. Hay gente que a la brava quiere que los demás piensen como ellos, que crean como ellos. Y si usted no piensa como ellos, no cree como ellos, pues ya usted sabe, usted se fastidió, porque jamás van a sentarse a razonar con usted ni a llegar a ningún acuerdo. Usted no puede convencer a ese tipo de gente que andan obviamente unicelulares en el cerebro, que tienen en el cerebro una ameba. Así que es bien difícil que usted pueda convencer a ese tipo de individuos. Así que no gaste su tiempo en discutirlo, porque no vale la pena. Pero es importante aquí también señalar lo siguiente. Mientras Biden acusa directamente a Vladimir Putin y a Rusia por todo este hecatombe global dentro del campo económico y la situación de la hambruna que se está haciendo cada vez más grande, por otro lado, Jeff Bezos, ¿no?, y todos conocen obviamente a Jeff Bezos, y específicamente porque este magnate ha estado con Amazon, fue CEO de Amazon, fundador de Amazon, y tiene un sinnúmero más de negocios, no solamente a nivel de la internet, sino en otras compañías que ha estado diversificando su capital. Pues Jeff Bezos señala precisamente al presidente Biden de no decirle la verdad a los estadounidenses, de no decirle a los ciudadanos en Estados Unidos que esto es mucho peor, que la inflación es más profunda y que los efectos de burbuja van a ser devastadores, y que obviamente el impacto de lo que viene es más grave, que si ahora lo están pasando mal, que tienen que saber que próximamente va a estar peor. Hay que recordar, por ejemplo, que en este mes de julio, vea si es o no es así, el precio del barril por lo menos bajó $15. Pero la gasolina, ¿no?, la refinería, los distribuidores al por mayor, ¿no?, los garajes, ¿cuánto ha bajado? Muy poco.
Otros días bajaron 3 o 4 centavos por fin, caridad por fin. Pero la realidad es que mientras baja $15 allá, baja muy poco la gasolina y el precio del diésel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o la explicación para esto? Una de ellas, para que usted sepa, es que hay pocas refinerías en los Estados Unidos. Lo sabía, verifique. Pocas refinerías disponibles para procesar este tipo de combustible, que Estados Unidos vive precisamente ese combustible. Recuerde usted que inclusive la gasolina que viene a Puerto Rico viene del Báltico, lo sabemos, lo hemos dicho por meses. Antes que aquí en los medios hablaran de eso, nosotros hicimos el primer Facebook Live indicando dónde venía la gasolina de Puerto Rico hace ya más de 4 meses. Búsquelo para ahí, lo va a encontrar, bien fácil. Pero la realidad es que viene de allá, así que tenemos un gran problema con esa gasolina que viene de Europa Oriental, porque no nos viene acá de Texas, porque no nos viene obviamente del Golfo de México, porque no nos viene de la zona del centro de Estados Unidos donde se pueda explotar petróleo o pueda haber refinerías disponibles. Todo esto es complicado, ¿no? Es un esquema que hay que tratar de entenderlo. Como no se le explica a la gente, como no nos ubican, pues muy pocas veces usted sabe el porqué del porqué, es que las cosas suceden de esta manera. Así que ojo a todo eso. Dicho esta cuestión de la inflación, de combustible y de todo lo que pueda haber en estos momentos con la situación económica de Estados Unidos, que la vamos a seguir viviendo, que no termina ahora, al igual que la guerra en Ucrania no termina ahora, ni el mes que viene, ni nada por el estilo, no se duermen las pajas. Hay otra cosa que es importante indicar. Usted sabe que aquí hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, de la situación del espionaje dentro de los Estados Unidos, de la infiltración de, por ejemplo, espías de China, de Rusia, inclusive espías israelitas, porque Israel espía a sus aliados, lo sabemos. Hay una nota histórica que es interesantísima. Cuando se dio los incidentes del 9/11, allá en el 2001, el ataque al World Trade Center, el ataque, por ejemplo, al Pentágono, el avión derribado y todo aquello que sucedió, en Estados Unidos se detuvieron, oiga bien, la friolera de casi 112 agentes del Mossad y otros servicios secretos israelitas, lo sabía. Ahí están los datos, inclusive están en los memos del FBI. Así que un país que es tu aliado te espía, tenía espías por todo Estados Unidos recopilando información. ¿Para qué? Vaya usted a saber. Lo mismo pasa aquí en Puerto Rico, donde obviamente hay operaciones también de vigilancia. El Mossad y otras unidades de inteligencia que posee Israel tienen una capacidad increíble para captación de información y tienen gente distribuida por todo el planeta. ¿Okay? Hace la década de los 80, por ejemplo, 70, los 60, el siglo XX, el servicio de inteligencia más activo, más peligroso, era la KGB soviética, no era ni siquiera la CIA. Luego a la guerra, obviamente, la Guerra Fría la ganó la CIA. Una serie de movimientos y una serie, ¿no?, de los efectos lamentables para ellos, ¿no? A mí que me importaba, pero por ejemplo la Unión Soviética no supo manejar una serie de situaciones, específicamente su política y economía interna. Pero esos son otros análisis, no viene al tema ahora, o al caso, pero lo traigo como una referencia histórica. Ahora es importante señalar, una vez más, buenos amigos, que en Estados Unidos sigue la purga, ¿no? Siguen buscándose individuos, siguen arrestándose individuos, siguen encarcelando individuos que han estado vendiendo información, no solamente al Ejército Popular de China, no solamente a los rusos o cualquier otro país que pueda estar interesado en por ejemplo, información intelectual, en información de patentes, en información secreta de corporaciones o de tecnología, ingeniería o lo que fuese, sino también definitivamente a información de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Me explico. El ingeniero Joshua Schultz, ex miembro o ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, en el año 2018 comenzó a filtrar información para Wikileaks. Y Wikileaks empezó a tener información de seguridad nacional de los Estados Unidos y empezó a publicar a través de las redes sociales, ¿no? Este señor obviamente fue detectado por el FBI, por la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un ingeniero en software de 33 años, y fue condenado esta semana precisamente por este tipo de espionaje y por estar informando o dando información comprometedora o que fuera sensitiva de los Estados Unidos. Parece que este señor no se acordó de toda esta campaña que había de la época de Trump y desde antes de estar localizando informantes o personas que estuvieran sacando información. Parece que no se acordaba de Edward Snowden, que había trabajado en la CIA y que era un contratista de la NSA y que estaba obviamente en Moscú, allá refugiado en Moscú, pidiendo asilo. Parece que no se acordaba de él. Parece que no se acordaba que Julian Assange estaba detenido en Gran Bretaña y que ahora lo van a extraditar a Estados Unidos. Parece que no se acordaba nada de eso, ni del soldado Shane Manning, ¿no? Soldado Manning, ¿se acuerda usted? Que fue el que le dio precisamente a Wikileaks información sobre el departamento histórico, sobre los crímenes de Estados Unidos en Irak, inclusive en Afganistán. Parece que se le olvidó todo eso.
No se dio cuenta que el sistema obviamente está ultra vigilado y que tiene muchos cortafuegos. Es muy difícil sacar este tipo de información, aunque tú seas un ingeniero en software. Así que obviamente lo localizaron, lo ubicaron y lo admitió. Una vez los agentes del FBI tocaron la puerta y llegaron a su casa. Pues bien, esta es una larga lista de gente que definitivamente, pues, por dinero, no por causas ideológicas, no por la libertad del mundo, no porque estoy en contra del nuevo orden mundial, no porque muerta a los Illuminati, ningún cuento chino de bobo. Simple y llanamente gente que por dinero, como dicen, todo el mundo tiene un precio. Y esta es la gente que se vende. Se venden por diferentes razones, pero prácticamente, no sé que usted sea demasiado romántico o un poco enajenado, hace este tipo de acciones por una causa, y prácticamente causas perdidas. Lógicamente, pues esto lo hemos visto en muchas situaciones y vemos como continuamente, ¿no? Es un sistema donde el capital controla y domina todo y donde la gente aspira a vivir a niveles altos de vida, donde es necesario tener dinero, poder, influencias y todo lo que hay. Pues no hay duda que la gente pues siempre tiene un precio para responder a esto. Vamos a despertar. Esto es parte del juego que se juega en este mundo de mentiras y cómo la economía se mueve. Bueno, vamos a estar en unos momentos comunicándonos con el ingeniero Orlando Pla. Voy a esperar por mi productora en East Bay que se pueda contactar con Orlando. Mientras tanto, yo con un poquitito de agua aquí, el webmaster hace su corte y en un momento pues estaremos ya hablando con Orlando vía telefónica. Así que estamos en eso. Un poco de agua, la venia de ustedes. Y nos vamos ubicando en el momento en que Denise nos traiga a Orlando. Nuevamente, antes de comunicarme con Orlando, agradecemos a todos ustedes los que van a estar con nosotros, a cientos de personas que están ya en Ponce, van a estar mañana con nosotros. Gracias por el apoyo. Código Negro, una conferencia bien interesante. Vamos a ir desglosando diferentes temas y asuntos. Esto no es el tema común que usted habla por ahí de extraterrestres, ovnis, secuestros, abducciones, lo que fuera. Obviamente es desde el punto de vista de la inteligencia militar, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista, ¿no?, de los casos que se han suscitado acá en Puerto Rico, los más recientes en los Estados Unidos, que hay con el Congreso y qué podemos tal vez entender de todo esto que se está presentando a través, ¿no?, de los medios de comunicación, a través de la información que está liberando el gobierno de los Estados Unidos. Recuerde que el gobierno de los Estados Unidos, oiga bien, no es uniforme. O sea, el gobierno de Estados Unidos, alegadamente, ¿no?, el poder está aquí. Bueno, el poder tiene contrapeso. La Cámara y el Senado y la Cámara de Representantes a un lado, obviamente la Corte Suprema al otro lado y el presidente, ¿no?, el poder obviamente ejecutivo. Son tres fuerzas que emiten un gran poder dentro de Estados Unidos, claro. Esos son los poderes políticos visibles, vamos a hablar como es, visibles. Tras bastidores, pues bueno, tiene usted los grandes industriales y las multinacionales que determinan mucho de lo que estos diferentes poderes deciden o escogen. Por un lado, en los cabilderos en el Capitolio, con senadores y representantes, ¿es o no es así? Pues obviamente, por ahí empujan ¿quién? Los grandes intereses, elemental. Lo mismo ocurre con el presidente de los Estados Unidos. Hay cabilderos que se dedican precisamente a trabajar con el Ejecutivo y de la misma manera se responde. Inclusive la religión puede entrar directamente con un presidente. Por ejemplo, Trump no se deja manipular por los religiosos. Él manipulaba a los religiosos, lo sabía, ¿verdad? ¿Lo sabe? Ah, qué bien. Él lo que hacía, obviamente, más listo que todo. Pero por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos ahora también pues tiene una línea también conservadora, muy afín con las creencias, por ejemplo, protestantes de los Estados Unidos. Así que nada aquí está totalmente separado, los poderes separados, religión y Estado, etcétera, etcétera. Eso es meramente una ilusión. Aunque están estos contrapesos, como he dicho, los grandes intereses económicos de la gran corporación de los Estados Unidos están ahí. Y tienen un poder enorme sobre todas las decisiones políticas o quién gana elecciones, quién no gana. Es un término que he usado muchas veces, que es la plutocracia. Y está ahí. Por otro lado, usted tiene el bloque militar, industrial, farmacéutico, obviamente, el Pentágono y todas las industrias, las cientos y las miles de industrias aeronáuticas, militares, de alta tecnología, que usan fondos del Pentágono. Y el Pentágono, sépalo, mi amigo y mi amiga, es precisamente que es la unidad o división del gobierno que más dinero utiliza, que más dinero requiere y que más industria tiene bajo su contrato, ¿ok? Dicho eso, para aclarar y no haya confusión, aparte de todo eso, pues usted tiene obviamente
una serie de servicios de inteligencia que a veces son hasta autónomos y a veces llevan a cabo operaciones clandestinas que ni el presidente se entera. Aquí hay de todo, está compartimentado, aquí es difícil tal vez poder entender cómo es que la información se está dando. Estos asuntos, claro, no se discuten todos los días y no todo el mundo se atreve a tocarlos. Así que acá en este programa, como siempre, tocamos esos asuntos, estos eventos, estos temas y todo lo relacionado, porque es importante que usted despierte y sepa qué es lo que está pasando. No nos vamos a poner aquí con qué sé yo, pajas mentales, como he dicho tantas veces, ni a viajar. Bueno, pues estamos pendientes a que Denise, por favor, se comunique con el ingeniero Orlando Pla. Yo voy a coger un segundito, aquí vamos a salir de la pantalla un momento. Es el momento, es ese instante, mejor dicho, en que nuestro webmaster Carlos Figueroa va a dar el corte precisamente del programa. Aquí da el corte y volvemos un segundo.